Muy buenos días a todos, hermanos. Hoy ha sido una mañana muy especial. Hoy ha sido una mañana muy bella de ver cómo el Señor sigue obrando en su iglesia. Y me parece muy bello ver cómo el Señor llama a estos jóvenes, a personas tan jóvenes, a seguirlo a Él. Y ellos ser valientes y decir, vale la pena de verdad seguir a Cristo. Ha sido muy lindo poder caminar con estos muchachos y poder ver que el Señor está haciendo una obra muy especial en la vida de todos nosotros. Cuando nos llaman y nos dice alguien, nos dice, ve, quiero presentarte a alguien que va a cambiar tu vida. No sé si a ustedes les ha pasado que se encuentran con esas personas y de pronto empiezan a burlarse o empiezan a menospreciar eso que tú quieres decirles, esa invitación que tú quieres hacerles. O también hay personas que dicen, bueno, las escucho, pero pues eso se queda ahí como en reserva. Vamos a ver cuándo tomo la decisión, vamos a ver para cuándo lo hago. Pero cuando nosotros tomamos esa decisión, lastimosamente vivimos en una sociedad donde seguir a Cristo causa más burla que gozo, causa más chiste. La gente se ríe y dice, ven a este por lo que le dio, vean a esta ahorita con lo que salió, se nos enloqueció esta gente. Es que a seguir a Cristo. Y hay una imagen en nuestra sociedad y en nuestra cultura, hay una imagen de, pues, si todos hemos conocido que existe un Dios, Chuchito, claro, porque así le dicen muchos, sí, claro, cómo no, todos crecimos viendo de pronto una imagen de que existe un Dios. Pero cuando decimos, no, es que yo de verdad quiero seguirlo, de pronto lo que escuchamos son esas risas, son este se volvió loco, ahora cómo hay que decirle, aleluya, o cómo hay que tratarlo, o ya no le podemos hablar. Muchas voces empiezan a venir y muchas cosas también empiezan a suceder en nosotros cuando tomamos esa decisión. Y una de ellas, cuando hace poquito tiempo, cuando yo decidí seguir al Señor, hace algunos años, siempre había una voz en mi cabeza y una pregunta que me hacía, ¿y ahora qué? Pues yo digo, sí, Señor, te quiero seguir, te quiero servir, ¿ahora qué? Y pensando en ese ahora qué, también quiero hacer otra pregunta para que la píldora de la memoria venga a nuestra mente y recordemos ahora qué fue lo que nos enseñaron hace 8 días. ¿De qué se trató la palabra la semana pasada? Piensen ahí, si lo recuerdo. Y si lo recuerdo, ¿qué hice esta semana para obedecer a esa palabra? Hemos estado insistiendo en esas preguntas porque la palabra dice que si escuchamos la voz de Dios, si leemos su palabra y no la ponemos en práctica, pues es como no hacer nada. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué fue lo que me enseñaron? ¿Y qué hice esta semana con respecto al llamado de Dios de la semana pasada? Y les invitamos, de una vez aquí hacemos la publicidad, para que en las redes sociales, ustedes no sé si han visto, los que tienen Instagram, Facebook, han estado llegando también a los que están en los grupos de la iglesia, unas invitaciones para que participen en semana con unas preguntas que aparecen sobre el sermón o la palabra del día domingo para que la estemos recordando. Entonces, si a ustedes les llega, abran y pueden participar en Facebook o en Instagram para recordar la palabra del Señor para nosotros. Porque la idea es que nosotros podamos venir a escuchar, pero poner en práctica, no que seamos oidores olvidadizos.
como ese del espejo. Siempre tengo esa imagen del hombre del espejo que se mira y sale y ya no acuerda cómo estaba. Entonces también queremos que el día domingo no sea como ese hombre del espejo, sino que tengamos la oportunidad de poner por obra lo aprendido. Y recordando esto, entonces quiero hablar un poco acerca de unas propuestas que nos hace Pablo para cuando tenemos esa pregunta: soy cristiano, ¿ahora qué? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo debo comportarme si la gente se burla de mí? ¿Cómo debo comportarme si soy cristiano? Entonces ya no le hablo a nadie, me encierro en mi casa, cojo la Biblia todo el día y me siento a orar y leer solamente. ¿O me dedico a mirar a ver quién está en pecado para juzgarlo, señalarlo y decirle que el Señor lo va a juzgar y que ya viene y entonces se va a ir para el infierno? Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, nos da unas claves de cómo nosotros, siendo ya hijos de Dios, podemos andar en nuestro diario vivir. Pablo capítulo 5 versículos 1 al 14. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Muy bien, eso era nada más para ver quiénes estaban pendientes. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 14. Las cartas de Pablo tienen algo muy especial. Pablo siempre le está escribiendo a los que ya son creyentes y les está diciendo muchas cosas de su comportamiento, tanto en la iglesia como afuera. Esta carta que escribe Pablo la escribe desde un lugar que quién se iba a imaginar que podría escribirse de forma de animar a otros o de exhortar a otros. La escribe desde la cárcel. Esta carta, al igual que Filipenses, Colosenses, Filemón, fueron escritas en una de las veces que Pablo estuvo en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Él estaba preso por hablar de Cristo y allí escribe a las iglesias, a esas iglesias que él había acompañado. Así como acá todos nosotros en algún momento y durante muchos años hay personas que nos han acompañado en nuestro diario vivir y como si hoy nos estuvieran hablando y nos estuvieran recordando esto. Esta carta se destaca porque habla acerca del cuerpo de Cristo. Pues Pablo ya había escrito también a los romanos y a los corintios acerca del tema, pero en esta carta lo habla de forma más específica, que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, su iglesia, nosotros los que hemos conocido de él. Y los primeros 3 capítulos habla acerca de cómo es que nosotros conocimos a ese Cristo, que ahora ya somos hijos de Dios. Recuerden, aquí también nos dice que no somos salvos por obras, sino por gracia, porque el Señor nos ha regalado su salvación. Pero como todos nosotros, y si de pronto hay alguien que aún no lo invito para que se acerque a uno de los pastores o alguna persona de las que ya lleva un tiempo en la iglesia, y si de pronto usted todavía no se ha decidido por el Señor, nos cuente y nosotros le ayudamos para que puedan decidirse por Cristo. Pero como nosotros la mayoría ya somos hijos de Dios y decimos ya estamos seguros en que Cristo nos ha salvado, Cristo murió por mí y Cristo me ha regalado su salvación, que es el único requisito que existe, creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, no existe otro para salvación. Entonces, ¿ahora qué? Pablo entonces, los siguientes capítulos del 4 al 6 habla de cómo nosotros nos podemos comportar en el diario de vivir para hacer y mostrar que hemos cambiado. Y este texto habla de cosas muy específicas. Y una de las cosas que más me llama la atención de este texto es que no hay un listado de normas, de leyes. Usted debe cumplir con
esta forma de vestirse, o usted debe cumplir con ir a 20 cultos, 50 cultos en la semana o hacer tantas penitencias. No, Pablo habla de cosas mucho más cotidianas. Dice el texto: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Soy cristiano, ¿y ahora qué? Pablo invita a dos cosas en este texto. La primera es andar en amor. Y lo primero que nos invita es andar en ese amor de Dios, porque dice que Dios es amor. Dice que Dios es amor, pero también nos recuerda cuál es el más grande mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Exactamente, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Eso lo encontramos en Mateo 22, 37 al 40. Amar. A veces nosotros como cristianos nos ponemos demasiadas trabas, demasiadas cosas, demasiadas normas para cumplir, pensando que eso va a agradar a Dios. Y Pablo lo primero que dice: cuando ya somos hijos del Señor, ¿qué debemos de hacer? Amar. Amar como ama a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo se cumple eso? Primero, recordando que Dios es amor. Segundo, recordando que Jesús murió por amor. Jesús se entregó en sacrificio por amor. ¿Por amor a quién? A todos nosotros. Que no teníamos posibilidad de cumplir todo para agradar al Señor. Cristo se ofreció para que todos nosotros, piensen en esas generaciones de hace 2000 años, desde esas generaciones de por allá, de cuando empezó a existir el mundo, todas las generaciones y todas nuestras futuras generaciones reciben ese regalo por amor, un sacrificio único por amor. Eso es lo primero que Pablo nos recuerda cuando nos dice que debemos de andar en amor. Cristo nos amó. Y en segundo lugar, es en mi actuar con otras personas. Pablo nos invita a cuidarnos en amor. Y no dice, ¿cómo que a cuidarnos en amor? ¿Dónde está eso? Pues dice que no debemos de hablar palabrerías que no le agradan al Señor. Eso es amar al otro. Amar al otro es no incentivarlo para el chisme. Es también incentivarlo a que hable de una manera que muestre que es hijo de Dios.
no participar en cosas deshonestas, no participar en conversaciones que a Dios no le agradan. Yo recuerdo en el seminario tuve un profesor que también fue jefe mío, que él una vez nos contó, nosotros no lo veíamos hablar con mucha gente, solamente hablaba con ciertas personas o hablaba con algunas personas un ratico y se iba. Y una vez nos dijo, es que uno habla 5 minutos y después de 5 minutos ya se empieza a hablar del que no está. Entonces yo no quiero participar de ese tipo de conversaciones para cuidar mi corazón y el corazón del otro. También nos decía, ¿qué tal si cuando se habla en grupo, cuando empezamos a hablar de pronto del que no está, le preguntamos a ese que está hablando del otro, ¿usted ya preguntó a él? ¿Ya habló con él? Y evitamos así el chisme y estar deshonrando al que no está. Esa es una práctica que nosotros deberíamos seguir. Y esa es una práctica que demuestra que somos hijos de Dios. Simplemente es amor para que el otro no caiga en la trampa del chisme, pero también amor por aquel que no está presente. Pero también dice que no deben de haber chistes groseros, que no deben de haber conversaciones necias, palabras groseras. En nuestra cultura colombiana y sobre todo los que somos de cultura paisa y muy al interior del país, es muy común que la gente esté diciendo ciertas palabras y se tomaron ya como algo de las conversaciones del diario vivir. Pero el Señor nos dice que a Él no le agrada eso. Es difícil para unos más que para otros, pero debemos luchar con eso, porque cuando nosotros estamos cayendo en esa trampa de volver a la grosería, de maltratar a otro, de tratarnos mal, de tratarnos con palabras desobligantes, no estamos mostrando al Señor, no estamos mostrando a Dios. Porque cuando leemos la Biblia, Dios nunca usa esas palabras, todo lo contrario. Por ejemplo, el Señor no dice, tu hijo tonto, ¿cierto? Tú inútil, no. Nos llama a sus hijos como hijos amados, útiles en manos del Señor, hijos que somos creados maravillosamente por Él. Entonces, no vemos eso de Él. Eso debemos reflejar nosotros. Dice que no debemos también buscar la avaricia, porque eso es idolatría. El mundo nos está diciendo, y esta semana estábamos escuchando a alguien dentro de las personas que hacen coaching, que no es malo, sino que hay algunos que se dedican a venderte la idea de que todos tenemos que ser ricos por nuestras propias manos, y pues eso no es bíblico. Entonces motivan a la gente a que hagan cosas para llegar a cierto nivel de riqueza económica, donde muchos terminan frustrados. ¿Y eso qué es? Avaricia. Desplazamos el poder que tiene el Señor de la provisión a través de mi trabajo, a través de lo que Él me invita a que yo haga. Despreciamos las profesiones y despreciamos la provisión que viene de Dios a través del trabajo que Él nos ha dado. Y desconocemos a ese Dios, eso es avaricia. Y el Señor dice que nada de eso, porque eso nos aparta del reino de Dios. Son cosas que vivimos en la vida diaria, ¿cierto que sí? Las malas palabras, el chisme, las conversaciones que no traen gozo, no traen ningún crecimiento, o pensar en las riquezas y dónde trabajo más para acumular más. Todas esas cosas las vivimos a diario. Y el Señor nos dice que nosotros debemos andar en amor, reconociendo que Él es amor y que debemos de amarnos los unos a los otros a través de estas actitudes
que nos muestran que amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Pero también nos dice que debemos andar en la luz, que somos hijos de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Juan capítulo 1 nos dice quién es la luz y cómo nosotros somos hijos de la luz. Dice Juan capítulo 1 versículo 5: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y el versículo 10 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto dice Juan acerca de ¿quién? De Cristo. Cristo es la luz, y cuando nosotros creemos en esa luz, nosotros debemos de andar como hijos de esa luz. Pero ¿cómo se vive como hijos de esa luz? Pues Pablo mismo nos da la respuesta ahí, en ese texto, y dice que el resultado de la luz se demuestra en la manera como nosotros vivimos, dando unos frutos muy específicos que son bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Y tal vez muchos dirán, pues eso lo puede hacer cualquiera en la calle sin tener a Dios en su corazón. Recuerdan que hace 8 días que Ricardo nos hablaba acerca del Espíritu Santo, decía que el Espíritu Santo nos muestra la verdad, que el mundo desconoce que sí existe una verdad absoluta que es Dios, pues el mundo muestra muchas verdades que no son ciertas. Pero los hijos de Dios que andan en la luz viven y muestran la verdad, que el único camino para llegar a Dios es a través de Cristo. Muestran también justicia en esta época que tanto la necesitamos. No nos aprovechamos del más desvalido, no nos aprovechamos del que no tiene, pero también debemos mostrar bondad, ser bondadosos. No es simplemente dar dinero al que nos pide, es tener compasión, es tener amor por ese necesitado, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eso es tener bondad. Y Pablo termina este texto invitándonos a huir de las cosas oscuras. Ahora se habla mucho de la oscuridad de la internet, se habla mucho de la oscuridad en las personas. Ahora hay personas que nos dicen, bueno, es que hay gente que uno la ve y se le siente algo como tan feo, como que no hay luz en ellas. Pues el Señor dice que la oscuridad es aquello que no trae fruto, que es todo lo contrario a la luz, a ese fruto de luz. Por tanto, nosotros debemos huir de eso, de no ser bondadosos, de no ser justos y de no andar en la verdad. Huyamos de esas personas. Pablo dice que debemos huir de lo oculto, de lo oscuro. Y tristemente hoy vemos en muchas personas, sobre todo en muchos de nuestras nuevas generaciones, que ese mundo atrae, ese mundo de oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros no les estamos mostrando el mundo de la luz, que también es bueno. No es un mundo, la luz, como hemos visto, no es un mundo de juicio. No es un mundo donde les estamos diciendo a los otros, a estos muchachos que hoy se pararon acá y dijeron yo quiero seguir al Señor,
no es para decirles, ahora no te puedes vestir así, ahora no te puedes pintar el pelo, ahora no te puedes hacer esto. No, es mostrarles bondad, justicia y la verdad de Cristo. Punto. Amor al prójimo y andar nosotros en la luz para que los otros vean. Muchachos, el mundo nos regala mucha oscuridad, pero el Señor nos invita a andar en su luz. Huyamos de la oscuridad y andemos en la luz de Cristo. Cristo vino a morir por la humanidad. ¿Y qué dice Juan? Que el mundo no lo recibió, no lo quiso escuchar, pero así todo, el Señor dice que Él resplandece en medio de la oscuridad. Ese es el llamado del Señor. Resplandezcamos en medio de la oscuridad en un mundo que nos tiene al Señor. Que nosotros podamos, a través de estos consejos de Pablo, caminar como el Señor quiere que caminemos. Ya somos de Él, caminemos como hijos de Él. Señor, en esta mañana agradecemos que tú sigues siendo ese Dios bondadoso, lleno de misericordia, que nos permite renovar ese pacto contigo. Hoy cantábamos que hacemos un nuevo compromiso contigo de vivir en santidad, pensando en lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, Señor, lo que vemos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a, como hijos tuyos, a mostrarle al mundo que nosotros somos hijos de la luz, a través de que de nuestro comportamiento de amor con el resto del mundo. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guardando, cuidando, protegiendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un hermoso fin de semana donde puedan seguir siendo luz.